Hola mis hermanos, en esta clase vamos a terminar nuestro estudio del Nuevo Pacto y vamos a hacer la pregunta perpetua que siempre tenemos que responder en cuanto a la teología del pacto. Es una de las preguntas más discutidas en la teología del pacto. Vemos y de hecho eso surge de la otra pregunta más importante o más discutida de la teología del pacto, y es: ¿qué es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del antiguo pacto? Entonces, cuando respondemos esa pregunta, va a determinar mucho de lo que podemos decir aquí en cuanto a la novedad del nuevo pacto. Entonces, cuando llegamos al nuevo pacto, la pregunta es: ¿por qué se llama nuevo? ¿Qué es realmente nuevo acerca de este pacto? Entonces, esa pregunta realmente depende mucho de nuestro entendimiento del antiguo pacto. Entonces, si no tenemos esa idea correcta y si decimos que son de hecho la misma sustancia, el mismo pacto de gracia bajo dos administraciones distintas, entonces vamos a responder esa pregunta en una manera muy diferente. Como ya hemos visto, no es nuevo en dar un pacto inesperado, ni es nuevo en el sentido de dar un pacto cuyos beneficios nunca fueron accesibles antes. Entonces, ¿en qué sentidos es nuevo? Hay tres textos claves que distinguen el nuevo pacto del antiguo pacto. Entonces, claramente vemos en el Nuevo Testamento, en esos tres textos, que hay una dicotomía, una antítesis entre el antiguo y nuevo pactos. Y veamos algunos de esos textos. En 2 Corintios 3, 4 a 11 dice así: y esa confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo no será aún más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia. Pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Como hemos visto, parte del propósito del antiguo pacto es republicar los términos del pacto de obras a fin de confirmar la condenación de todos los hombres, y también para tipificar las glorias de la obra y del reino de Cristo. Si eso es el caso, entonces debe haber mucha dicotomía entre los dos pactos. Como vemos en este texto, en cuanto a su republicación del pacto de obras, ese pacto era un ministerio de muerte y un ministerio de condenación, que solo tenía una ley externa. También este pacto, y también que tiene una gloria temporal, que se desvanecía. También ese pacto tenía una gloria tipológica, que apuntaba a sus miembros a la gloria venidera del nuevo pacto, lo cual se llama ministerio del Espíritu y ministerio de justicia. Entonces vemos un nuevo efecto en los miembros: justicia en vez de condenación, una nueva relación con la ley en el Espíritu, no solamente en tablas de piedras, y una nueva gloria y una nueva duración. En Gálatas 4 vemos: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Eso contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre, porque escrito está: regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Eso viene de Isaías 54.
Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera la sierva a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Aquí en ese texto vemos que Abraham es la fuente de dos pactos, uno según la carne solamente y el otro según la promesa. Este contraste se compara con el contraste entre Isaac y Sara, e Ismael y Agar. Ismael y Agar representan el antiguo pacto, el pacto hecho en Sinaí, mientras Isaac y Sara representan el nuevo pacto. Eso es muy parecido a lo que Pablo dice en Romanos 9, cuando compara Israel según la carne con Esaú y Israel según el Espíritu y según la promesa con Jacob. Muy interesante cómo usa esos dos hijos, Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, para representar las dos semillas de Abraham. Es muy interesante el contraste entre esos dos hijos y cómo incluso el hijo del cual sale el pacto de Sinaí, en un sentido, es una mayor representación del nuevo pacto. E Ismael, quien no tuvo parte en el reino tipológico de Sinaí, se compara con el mismo. Entonces, es interesante esa realidad. El pacto de Sinaí, de hecho, fluye del linaje de Isaac. Pero él representa en una manera mayor el nuevo pacto, y Ismael, quien no tuvo parte en el pacto de Sinaí, se compara con ese pacto. ¿Y por qué se puede hacer? Porque eso es debido a que hay una diferencia grande entre los dos pactos, como hubo entre Ismael e Isaac. Uno nació en esclavitud, el otro en libertad. Uno era según la carne, el otro según fe en la promesa. Uno hereda una ciudad celestial y vida eterna, el otro solo recibe algunos beneficios temporales, un donativo. Uno recibe la bendición, el otro solo un donativo. Uno tiene un corazón carnal que persigue al hijo de la promesa, el otro tiene un corazón circuncidado. No podemos describir en términos más fuertes la dicotomía entre el antiguo y nuevo pacto que Pablo hace aquí en ese texto. Parece obvio que no es meramente una distinción de administración y no también una distinción de sustancia. Entonces yo creo que la respuesta apropiada a este texto es que definitivamente son dos pactos distintos. Hebreos 8 también dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, y cita Jeremías 31, y dice al final, cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Ese texto contiene la cita del texto clave de Jeremías 31 a 34, y lo entiende como enseñando una distinción entre dos pactos distintos que son muy distintos. Hay un nuevo sacerdote con un mayor ministerio, hay un nuevo mediador y mejores promesas. Las promesas y ofertas son los que fundamentan el pacto. Y si las promesas son mejores en el nuevo pacto, debe ser un pacto con un nuevo fundamento. Y no sobre el mismo fundamento, la misma base, sustancia. Uno tiene defecto y se abroga, y el otro es perfecto y eterno. También en el resto de ese texto, de 8 a 10, vemos que hay un nuevo acceso a Dios, una nueva revelación de sustancia y no sombra, un nuevo culto con nuevos sacrificios que tiene un nuevo efecto y eficacia. El entender esas distinciones es clave para entender la unidad y diversidad de los varios pactos y para entender el propio rol que la Biblia le asigna a cada uno de esos pactos. Entonces, sin entender la distinción, no podemos entender la conexión, ni podemos entender su rol distinto en su lugar apropiado. Entonces, si mezclamos o si perdemos la distinción, perdemos también la unidad. Entonces, es muy importante que prestemos mucha atención a la diferencia. ¿Qué es nuevo acerca del nuevo pacto?
Normalmente la confusión no se encuentra en el nuevo pacto, aunque hay un poco acerca de su sello, su membresía, etc. Normalmente la confusión se encuentra acerca del antiguo pacto y el tratar de hacerlo más como el pacto de gracia que realmente es. Pero si estudiamos estos textos y todo lo que el Antiguo y Nuevo Testamento dicen acerca de esos dos pactos, podemos entender mejor la gloria de los dos y la gloria del plan de la redención. Porque, como vimos, el Antiguo Pacto sí tiene gloria y es un pacto que sirve la promesa, pero debemos entender su rol apropiadamente. Como Owen dice, pero vemos que en esta suposición el pacto al que Dios llevó al pueblo en el Sinaí y bajo el yugo que debían cumplir hasta que se estableciera el nuevo pacto, tenía todas las desventajas en las que hemos insistido. Y aquellos que no entienden cuán excelentes y gloriosos son los privilegios que se añaden al pacto de gracia, en cuanto a la administración del mismo, por la introducción y establecimiento del nuevo pacto, no conocen en absoluto la naturaleza de las cosas espirituales y celestiales. Noten ese lenguaje tan fuerte que Owen usa. Si alguien no entiende la supereminencia del nuevo pacto, no conoce en absoluto la naturaleza de las cosas espirituales y celestiales. Entonces, teniendo las semillas de un entendimiento de esos dos pactos, tomemos un tiempo para analizar un poco más varias de las áreas de novedad en el nuevo pacto. John Owen da una lista de 17 diferencias y las he puesto en la nota de pie, si quieren leerlas. Pero nosotros hemos combinado y agregado algunas de esas diferencias y hemos resumido 15. Hay 15 diferencias, 15 lugares de novedad, por lo menos. Quizás hay más, pero yo creo que esa es una lista bastante suficiente. Podemos distinguir, en primer lugar, la manera y claridad de su revelación, la manera de su establecimiento, su mediador, la manera de su entrada, sus fines, sus efectos, su libertad, su alcance de gracia, su acceso a Dios, su forma de adoración, su sacerdocio, su reino, su eficacia, su duración y su gloria. Y vamos a tomar cada uno en su lugar. Vamos a tener que ir un poco más rápido por esos porque tengo más aquí que tenemos tiempo. Entonces pueden leer después esa realidad y esos puntos más en detalle. En primer lugar, hay una nueva revelación. Pues ya hemos visto cómo ese pacto no es inesperado en el sentido de ser un pacto de la nada. Como, oh, aquí hay un nuevo pacto, como una sorpresa. Pero sí hay una mayor nivel de claridad. El nuevo pacto viene con Cristo, quien es la palabra encarnada. Tenemos ahora a Dios hablando a través de su Hijo en la revelación última. ¿Quién es el segundo Moisés? ¿Quién es el nuevo profeta? También el antiguo pacto se revelaba más en forma de sombra, como Hebreos 10 dice. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. El antiguo pacto solo tiene la sombra de los bienes futuros, pero Cristo da la sustancia. Todos en el antiguo pacto tenían las promesas y creyeron en las promesas y murieron en fe en las promesas, pero esperaban una generación futura que iba a recibir la plenitud de su revelación. Ellos se entendieron, ellos pudieron ver de lejos, arriba en la escalera de la revelación, la gloria de la cumbre de esa escalera, porque la luz que ellos tenían sí llegaba hasta allí, para ver ciertos detalles de esa cumbre de la escalera. Pero con la llegada a la cumbre, ahora tenemos más luz acerca de esa cumbre y también de todos los pasos anteriores. Como Colosenses dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte de su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para el beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero
que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de ese ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Entonces, el Antiguo Testamento revela ciertos detalles acerca de ese misterio, pero la llegada del misterio lo revela aún más. Entonces hay un nuevo nivel de claridad en la revelación del misterio. En segundo lugar, vemos que hay una nueva manera de establecerse. El antiguo pacto se estableció bajo animales tipológicos y el rociamiento de sangre tipológica. Pero Cristo establece un nuevo pacto con un mayor sacrificio, con su propia muerte y su propia sangre. Entonces, como dije en la clase anterior, el nuevo pacto no dice hay una maldición futura, sino dice hay una maldición pasada que la cabeza federal ya ha tomado en su propia muerte. El antiguo pacto muere con la amenaza de maldición futura. El antiguo pacto dice, vas a ser como este animal sacrificado si no cumples esos requisitos. El nuevo pacto dice, Cristo se ha hecho como esos animales sacrificados para tomar la maldición de la ley, para solo dar beneficios. Hebreos 9 hace esa misma comparación. Y por eso Él es el mediador del nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo de todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ordenó. Y de la misma manera roció con la sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Como el primer pacto se estableció con el derramamiento de la sangre de animales, y todo fue rociado con sangre, el nuevo pacto también tiene que ser acompañado por la muerte del pactante. Entonces, el antiguo pacto tiene una muerte simbólica de una amenaza futura, mientras el nuevo pacto tiene la muerte, el sacrificio literal del pactante. Entonces no dice el pactante va a morir si no cumple, dice el pactante ha muerto y ahora solo puede otorgar sus beneficios. Entonces hay una nueva manera de establecerse. Y eso también produce que Cristo sea un nuevo mediador, como el texto que acabamos de citar dijo. Él es el mediador de un nuevo pacto. En 9:15. Esa realidad de la nueva manera de establecerse también se ve en cómo hay un nuevo mediador. Como Hebreos 8:6 dice. Pero ahora Él ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Moisés, el mediador del antiguo pacto, era bastante difícil. Él trataba de hacer un pueblo rebelde y de dura cerviz obedecer la ley de Dios. Él trataba de legislar la vida de un pueblo rebelde. Trató de regular el corazón con tablas externas. Pero el nuevo pacto viene con un mejor ministerio de un mejor mediador. Ese mediador también actúa como la cabeza federal y asegura los beneficios a su pueblo, algo que Moisés no pudo hacer. También Moisés solo pudo ofrecer vida eterna en base de obediencia perfecta y beneficios temporales a los que no servían otros dioses. Pero Cristo da vida eterna en base de su propia obra de obediencia y también da una abundancia de otras promesas que lo distinguen, como el Espíritu Santo, el escribir la ley en el corazón, perdón por todos los pecados, etc. Cosas que no se encontraban en el antiguo pacto. El antiguo pacto sí tenía la promesa de vida eterna en base de obediencia perfecta, pero el antiguo pacto no ofrecía la promesa del Espíritu Santo, de la ley en el corazón, de perdón completo,
No ofrecí nada de eso. También no es solamente un ministerio y un mediador mejor, o un ministerio mejor, pero el mediador mismo es mejor. Porque Cristo es un mejor mediador entre las dos partes, porque Él participa en la naturaleza de las dos partes. Cristo es tanto Dios como el hombre. También Cristo es perfecto y de hecho noten eso, Moisés ni siquiera podía entrar las promesas temporales del antiguo pacto. Moisés mismo, el mediador, no pudo entrar. Pero Cristo lo logra por su pueblo. Moisés nació bajo la condenación de Adán y era tan dependiente de la gracia como los miembros de su pacto. Pero Cristo es perfecto y libre de pecado y obedece en lugar de Adán. También hay una nueva manera de entrar a este pacto. El antiguo pacto se entró a través de la descendencia carnal y la circuncisión. El nuevo pacto entra a través de la circuncisión del corazón por la obra del Espíritu Santo. Alguien entra a través de la fe, a través de la obra de la regeneración por el Espíritu Santo. Hay nuevos fines. El antiguo pacto servía para condenar y para tipificar. El nuevo pacto sirve para dar vida eterna, sirve como una manera de salvación eterna, como el antiguo pacto no servía, y también trae el antitipo y la culminación y cumplimiento del anterior. El fin del pacto antiguo era apuntar al nuevo pacto. El fin del nuevo pacto es apuntar a sí mismo. El antiguo pacto depende y condena y deja en espera a todos sus miembros del nuevo pacto. El nuevo pacto cumple esas promesas por todos sus miembros. El antiguo pacto tuvo un fin fuera de sí. El nuevo pacto tiene su fin en sí. El nuevo pacto es un fin en sí, mientras el antiguo pacto era un siervo. Era un siervo de nuevo. Hay un nuevo efecto. Como vimos en 2 Corintios 3, el antiguo pacto produjo muerte y condenación. Era un ministerio de condenación y muerte. Entonces, cuando alguien va y administra o otorga sus beneficios, ¿cuáles son los beneficios que Moisés otorga? Muerte y condenación. Eso es lo que Moisés administra a sus miembros. Pero el nuevo pacto administra el espíritu y justicia, vida, justificación, el Espíritu Santo en el corazón, no una ley externa. En Gálatas 3, Pablo describe el efecto como la diferencia entre maldición y bendición. El antiguo pacto solo ofrecía la bendición de Abraham en base de obediencia perfecta, pero todos los que dependían de la ley solo se encontraron bajo la maldición. Pero el nuevo pacto declara la maldición pagada, soldada, en la cruz de Cristo. También el efecto es diferente en que produce una nueva relación con la ley de Dios. El nuevo pacto, en contraste con algunos eruditos históricos y modernos, como los de la teología del nuevo pacto, no anuncia la venida de una nueva ley, sino sí establece una nueva relación con la ley moral de Dios. Entonces, no anuncia una nueva ley, pero sí anuncia una nueva relación con esa ley. Los santos ahora no están bajo la ley como un pacto de obras, mandando obediencia perfecta para recibir vida, sino ahora es la ley escrita en sus corazones. Como vimos en los pactos anteriores, hay un aumento gradual en la claridad de la ley, pero en Cristo vemos la máxima expresión de esa ley. Recibe su máximo honor. En primer lugar, vemos la gloria de la ley vivida en la justicia de Cristo. Cristo mismo le da su apropiado honor, su debido honor, por cumplirla. Y tenemos el requerimiento de la ley cumplida en nosotros. Entonces, Cristo cumple la ley por nosotros, dando honor a la ley, y
lo hace posible cumplir la ley en nuestra propia vida, como nuestra confesión de fe dice. La ley moral obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Y eso no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, quien la dio. Tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Eso es lo que Deuteronomio 30 tuvo en cuenta cuando anunció la venida de una circuncisión de corazón. O cuando Jeremías dice, porque pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Esos textos no tienen ninguna idea del establecimiento de una nueva ley o un cambio en la ley que refleje la naturaleza de Dios, sino ahora la ley es parte de la misma naturaleza de los hombres, de los creyentes. Y eso es aún más que el sentido natural en que los hombres caídos tienen la obra de la ley escrita en sus corazones. Esta promesa y beneficio del nuevo pacto establece un nuevo corazón que ama la ley de Dios y quiere obedecer, y de hecho tiene el poder del Espíritu Santo para cumplirla. Entonces, el nuevo pacto es verdaderamente sin condición para su entrada y el disfrute de sus beneficios. Pero uno de los beneficios es que la ley llega a ser el principio vital de los miembros. Entonces, el nuevo pacto no es libre de obediencia, pero es libre de obediencia como la condición de su entrada o permanencia en él. Entonces, la obediencia en ninguna manera asegura los beneficios. La obediencia es uno de los beneficios. Ese es un punto absolutamente clave. La obediencia en ninguna manera asegura o permanece en o perpetúa los beneficios de este pacto. Sino la obediencia misma es uno de los beneficios de este pacto. Ese es un punto muy importante. Cristo compra nuestra propia obediencia. La obediencia que nosotros ofrecemos es el fruto de la obra de Cristo. No es algo para asegurar o sellar o mantenernos en los beneficios de este pacto. Es decir, he recibido y estoy viviendo como el principio vital de esa nueva vida en esa ley. Como vimos en Romanos 8, 1 a 5, en que dice que lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Entonces, Cristo en su obediencia cumple la ley y da vida y justificación a todo su pueblo, algo que la ley no pudo hacer. Entonces, Cristo en su vida trata con la culpa del pecado, de la ley, la condenación de la ley. Pero en otorgar el Espíritu Santo, Cristo también asegura y da el poder para cumplir la ley, algo que la ley no podía hacer. Entonces la ley no podía dar perdón por su quebrantamiento, ni podía dar poder para su cumplimiento. Pero Cristo realiza las dos. En su propia vida, trata con la culpa y la maldición de la ley. Y a través del don del Espíritu Santo y la aplicación de su redención, nos da el poder para cumplir la ley. No para justificación, porque eso ya fue cumplido por Él, sino para nuestra santificación. Uno de los efectos más gloriosos de este nuevo pacto es que lleva una nueva libertad. Entonces también esos pactos son diferentes porque tienen una libertad diferente. Eso es lo que vimos en Gálatas 4. Él contrasta un hijo esclavizado con un hijo libre. Un hijo libre. Esa es la diferencia entre el pacto mosaico, que produce esclavitud, y el nuevo, que produce libertad. Como vimos en 2 Corintios 3, el Espíritu Santo, que es el sello de ese nuevo pacto, produce libertad.
En ese sentido, la Biblia puede decir claramente que no estamos bajo la ley. En primer lugar, estamos libres de la ley como un pacto de obras para obtener la vida por ella, como nuestra confesión de fe dice. Aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. También Owen dice, somos libres, tenemos libertad de poder de la ley en cuanto a la impecable y perfecta obediencia para la justicia y la justificación ante Dios. A sus mandamientos estamos todavía sujetos, pero no en orden a la vida y la salvación, porque para estos fines se cumple en y por el mediador del nuevo pacto, que es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Eso es posible porque el nuevo pacto se basa en el cumplimiento del pacto de obras y por lo tanto no sigue como una regla que nos exige, sino una regla que forma el principio vital de nuestra vida, de nuestra nueva vida. También estamos libres del poder condenatorio de la ley. La ley nos sirve como una nube gris que nos sigue, nos condena, porque somos libres de la condenación de la ley en Cristo. Esta libertad de la ley también produce una libertad del dominio del pecado. Romanos 6 dice que no somos bajo la ley, sino bajo la gracia, y eso significa que el pecado no va a tener dominio sobre nosotros. Esa libertad de la ley ahora produce una limpia conciencia, en vez de ser la condenación constante de la ley en nuestros oídos. Entonces, en primer lugar, la ley no puede condenarnos de nada porque Cristo ya ha tomado su maldición y no es algo que arde nuestra conciencia porque somos libres en Cristo. Porque su sacrificio ha limpiado nuestra conciencia, según Hebreos 10. En último lugar, eso significa libertad de la ley como nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo. El pacto mosaico en sus dos partes servía para cuidar de los hijos hasta la venida de la promesa. Y una manera clave de eso era a través de sus tipos y su culto externo y ceremonial. Y los creyentes son libres de todas esas leyes. Por lo tanto, ese nuevo pacto es un pacto de libertad que nos redime de nuestra esclavitud al pecado y la ley condenadora. Como Moisés dirigió un éxodo físico de los enemigos, Cristo dirige una nueva liberación de su pueblo, pero ahora de un enemigo mayor, el pecado, muerte y condenación de la ley. También hay un nuevo alcance de su gracia. El nuevo pacto tiene una gracia que va más allá que la gracia ofrecida en el nuevo pacto, en el antiguo pacto. Y en dos sentidos. El antiguo pacto no ofrecía gracia salvadora y el antiguo pacto no ofrecía esa gracia a todos sus miembros. No todos los miembros del antiguo pacto podían alcanzar la vida eterna. Esa gracia solo se extendía a algunos de los miembros de ese pacto. Algunos fueron expulsados del pacto, lo quebrantaron y perdieron su gracia, el favor mostrado en ese pacto. Entonces hay un mayor alcance interno también. En el nuevo pacto todos los miembros conocen a Dios. En el antiguo pacto no todos lo conocían. También hay un mayor alcance externo, en que ahora no solamente es los hijos físicos de Abraham o los que se circuncidan, es a todas las naciones. Ahora el beneficio y alcance de la gracia extiende a todas las naciones. Entonces, internamente extiende a todos sus miembros en vez de algunos. Externamente extiende a todas las naciones en vez de la nación de Israel. También tenemos un nuevo acceso a Dios, como vemos en Hebreos 10. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura.
Entonces, los creyentes tienen un mayor acceso a la presencia de Dios y una manera que eso se realiza es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sirve, según Juan 14 a 16, como la presencia personal de Dios, de Cristo, con nosotros en esa edad del ya, pero todavía no. Ya somos el templo de Dios a través de la presencia del Espíritu Santo. Entonces tenemos mayor acceso. Y eso culmina en la obra final de entrar a su presencia para toda la eternidad, en el nuevo templo reino consumado, en la consumación. También este nuevo pacto conlleva una nueva forma de adoración. El antiguo pacto adoraba a través de tipos y sombras. El nuevo pacto adora en espíritu y verdad. Tenemos acceso directo a su presencia. No tenemos que ir a través de tipos y sombras, tenemos la sustancia misma. También el antiguo pacto limitaba su adoración a un lugar central, según Deuteronomio 12. Pero el nuevo pacto no tiene una adoración limitada a un solo lugar, como Cristo dice a la mujer samaritana en Juan 4. Los santos del nuevo pacto pueden adorar en cualquier lugar a través de la presencia del templo con ellos en el Espíritu Santo. Entonces tenemos la realidad detrás de la sombra en el nuevo pacto. Esa es una realidad que lo distingue esta administración del nuevo pacto de cómo los santos del Antiguo Testamento lo disfrutaban. Los santos del Antiguo Testamento recibieron los beneficios de justificación, santificación, adopción y todo eso, pero ellos todavía estaban esclavizados a las formas tipológicas de adoración del Antiguo Pacto. El participar de los beneficios del Nuevo Pacto no les daba la autoridad de adorar en una manera fuera de lo ordenado en el Antiguo Pacto. Ellos todavía estaban bajo el Antiguo Pacto y tenían que someter a todos los ritos del Antiguo Pacto. Pero en el Nuevo Pacto, esa forma de adoración es cumplida y abrogada, anulada. Ahora no hay la necesidad de circuncidarse, no hay la necesidad de ir a un altar y hacer un sacrificio, no hay la necesidad de un sacerdote. Ahora en el Nuevo Pacto tenemos una mejor forma, nueva forma de adoración. Algo que los santos anteriores no tenían. También hay un nuevo sacerdocio, como Hebreos 7, 14 a 28 dice claramente, Cristo es un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que hace que él sea el fiador de un mejor pacto, según 22. Hay un nuevo reino. Este pacto también, como todos los pactos anteriores, establece un reino. Adán tuvo el pacto que establecía un reino. El antiguo pacto establecía un reino. El nuevo pacto también establece un reino. Pero en Adán es el reino fallado. En Israel es un reino tipológico. En Cristo es el reino verdadero. Esa idea es muy importante para entender ese reino. Cristo ya está reinando. Cristo ya está reinando hasta la destrucción del último enemigo, como 1 Corintios 15 dice. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios el Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Porque Él ha puesto todos en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces vemos como Cristo está reinando, recibiendo todos sus enemigos sujetos debajo de sus pies.
como el estrado de sus pies. Pero cuando el último enemigo se pone como el estrado de sus pies, allí se consumará su reino. Nosotros ya hemos entrado su reino, según Colosenses 1, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El enemigo Satanás ya ha sido herido en la cabeza, aunque su condenación y muerte final espera el día del juicio. Entonces en esa idea del reino, hay la inauguración del reino y la inauguración de la iglesia. Pero eso también espera la consumación del reino en el futuro con la destrucción del último enemigo. Y en esa consumación, el reino físico inaugurado ahora va a unirse con el reino celestial, como dice Apocalipsis 11. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Ese pacto también tiene una nueva eficacia. El antiguo pacto no podía asegurar sus beneficios a su pueblo. No podía dar poder para cumplir la ley. Pero el nuevo pacto tiene eficacia. Verdaderamente perfecciona a sus miembros. Lleva a sus miembros a todos los beneficios del mismo. No hay ni uno que pertenece a ese pacto que no llega a alcanzar la gloria. Como todos en Adán no alcanzaron la gloria, todos en Cristo alcanzan la gloria. Cristo verá su semilla. Él verá su descendencia. No hay nada que puede quitar de la mano de Cristo su pueblo. Como Cristo mismo dijo. Y esa es la voluntad del que me envió. De que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, todos los que vienen a Cristo, reciban la resurrección final. Hay eficacia. Produce, asegura sus efectos. Y por esa razón también hay una nueva duración, ya que es eficaz e inquebrantable. El nuevo pacto también es un pacto eterno, como los profetas preferían decir de ese pacto. No nuevo pacto, sino pacto eterno. Esa es una de las maneras en que se hace nuevo, porque es un pacto eterno, cuando el antiguo pacto tuvo que desaparecer. Como muchos textos dicen. Pues en verdad, lo que tenía gloria, en ese caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con la gloria lo que permanece. No tiene esa distinción entre uno que desvanece y uno que permanece. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Cuando Él dijo, un nuevo pacto hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. También Hebreos 9. Puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. La forma, los tipos y todo del antiguo pacto solo servía hasta el tiempo de reformar las cosas. Esa es una manera elegante de decir hasta la consumación, hasta el cumplimiento, no la consumación, el cumplimiento de esos tipos, hasta la venida del nuevo pacto. Y este pacto asegura eternamente sus beneficios a todo su pueblo, aunque el antiguo pacto era temporal. Y todos esos detalles anteriores, su revelación nueva, su manera de establecerse nuevo, su mediador nuevo, su entrada nueva, sus fines nuevos, su efecto nuevo, su libertad nueva, su nuevo alcance de gracia, su nuevo acceso a Dios, su nueva forma de adoración, su nuevo sacerdocio, su nuevo reino, su nueva eficacia, su nueva duración. Todo eso produce que tenga una gloria mayor, una nueva gloria.
este pacto seguramente es más glorioso. Como 2 Corintios 3:10 dijo, pues en verdad lo que tenía gloria, en ese caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Entonces aquí en ese texto podemos comparar el antiguo pacto como un fósforo en la noche. Un fósforo prendido en la noche emite luz. Y en una noche muy oscura se puede ver muy de lejos con un fósforo. Cuando es muy oscuro, un fósforo puede iluminar mucho en el cuarto. Pero cuando el sol sale, el fósforo casi no produce luz. Entonces Pablo dice, la gloria que resplandece en ese nuevo pacto casi no puede comparar con la gloria, la gloria del antiguo pacto no puede comparar con la gloria del nuevo pacto. Lo sobrepasa, como poner un fósforo ante el sol. ¿Cuál produce más luz? La luz que emite el fósforo es negligible. Es algo que no se tiene que llevar en cuenta. Casi. Porque la gloria del nuevo pacto es tanto mayor. Pero eso no es solamente una manera de acomodarnos en este pacto. Pero eso debe llevarnos a asegurar nuestra pertenencia a este pacto. Porque si nosotros tenemos la oferta de este pacto y la despreciamos y caemos de entrar verdaderamente en este pacto, habiendo menospreciado su oferta en este pacto más glorioso, qué peligroso es. Como dijo en Hebreos 2. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nosotros desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esa es una pregunta que siempre debemos hacernos. Siempre debemos examinarnos a ver y asegurar que seamos partícipes de esta gloria. Que no descuidamos la gloria ofrecida en ese nuevo pacto. No vamos a perder esa gloria una vez la tenemos. Pero la amenaza es ser tan cerca de entrar sin verdaderamente entrar. Hay algunos que están tocando las puertas mismas de los cielos sin entrar. Y si llegamos a esta altura, nuestra caída va a ser aún más fuerte. Entonces, mis hermanos, en conclusión, el nuevo pacto es un pacto que da culminación a los varios temas de la historia de la redención y anuncia la inauguración presente y consumación futura de la obra que Dios está cumpliendo progresivamente desde el inicio. Ese nuevo pacto es mucho mayor que el antiguo pacto y debemos responder en gratitud, fidelidad, perseverancia y una vida de obediencia a la nueva ley escrita en nuestros corazones. Entonces, mis hermanos, damos gloria a Dios por el nuevo pacto.